muestra más importante, la muestra privada más importante del país en cuanto a animales, y hemos decidido tomar una nueva identidad. El Parque de Asís se transforma ahora en el Buen Zoo. Gracias por haber venido también a nuestro programa. Muchas gracias. Que es un proyecto que llega al año 2000 con el zoológico más interactivo, más moderno y quizás más completo del país. Y fue recién en el año 98 cuando nos acercamos a la Asociación Latinoamericana de Zoológicos, y es recién ahí donde nos damos cuenta de la importancia que los zoológicos hoy día tienen. Creo que tenemos un sello que lo hace muy distinto a muchos zoológicos del mundo. Hoy día el Buen Zoo se ha transformado en un pasaporte a la aventura. Él es Teodoro, es el símbolo de nuestro zoológico, un animal muy emblemático también. Teodoro significa regalo de Dios, y realmente cuando el zoológico empieza a crecer y llegamos a tener un tigre, para nosotros fue algo muy espectacular. Llegan desde Sudáfrica, 24 horas de... 3 años después que llegaran a Chile, pero llegan aquí. El Buen Zoo. Al Buen Zoo. Se trata del hospital veterinario del Buen Zoo. Se trata del Buen Zoo, que hay novedades en el Buen Zoo. En un proceso de expansión importante, estamos transformando todo lo que en algún minuto creció un poco por casualidad a transformarlo en el zoológico más moderno, más interactivo, más amplio del país. Cualquier punto de contacto puede significar una experiencia memorable. Él es Huayquilaf, lanza de virtud, un búho magallánico, un animal importante de la fauna chilena, que pocos de ustedes han tenido la posibilidad de ver así de cerca. Su historia es triste. Él llegó hasta nuestro centro de rescate con una de sus alas fracturadas, no lo pudimos recuperar, y hoy día es un embajador de su especie para que aprendamos de la maravilla de la naturaleza y la importancia de un ave que las personas no conocen y que difícilmente saben lo valiosos que son en la naturaleza. Tiene todas las condiciones para ser un cazador perfecto de ratones. Una cabeza que puede mover en 260 grados, que le permite tener una noción absolutamente clara de lo que lo envuelve, unas plumas extremadamente suaves que no emiten ningún ruido al momento de caer sorpresivamente sobre los ratones, y unas garras poderosas que, de no tener este guante, atraviesan mi piel sin ningún problema. Donde caen ya no sueltan. Pero quizás lo más interesante son sus ojos. Esos ojos tienen una capacidad 30 veces más que el ser humano para ver a la perfección su entorno. Y a pesar de ser un animal perfecto en lo que es su condición, no es estridente. Sus colores son los colores de la naturaleza, lo que le permite estar durante todo el día aperchado sobre un árbol, esperando que llegue la noche para comenzar su trabajo. Nadie lo conoce, nadie lo valora. Creo que los que somos generadores de experiencia deberíamos tener un poco estas características. Pasar un poco piola, no ser estridente en colores ni en el formato, y tener esa visión distinta, aguda, que hace la diferencia en los momentos de experiencia que queremos generar en nuestros visitantes. Les saluda el Dr. Zoo y hoy día quiero contarles mi historia de vida. No se escucha, si se fijan, no está aleteando y no se escucha en absoluto. Bueno, hay elementos en la vida de cada uno de nosotros que nos acompañan siempre. Nadie elige la familia que nos toca, nos aprendemos a vivir con ella, y son experiencias que hacen la diferencia. Tenemos todas experiencias de vida absolutamente distintas. Esta foto es memorable, la foto en que mi padre se está despidiendo de sus abuelos, el momento en que mis abuelos, los padres de mi padre, deciden dejar España
con 5 niños pequeños. Él tenía 10 años y era el hermano mayor. En lo que hoy día lo veo como una experiencia absolutamente extrema, dejarlo todo para hacer una vida en el extremo del mundo, resulta hoy día muy complejo de imaginar. Tuve la suerte de ir a la casa que todavía es de la familia en España, en Vitoria, y fue un parto llegar realmente a un pueblito muy alejado de la ciudad, y me significó magnificar lo que tiene que haber sido para mi abuelo, con sus 5 hijos, llegar hasta Chile. Y eso marca la vida, sin duda, de mi padre, mi vida y la historia familiar. Colegio, estamos durante muchos años en un colegio. Yo estudié en Miguel León Prado, un colegio de clase media, un colegio de curas marianistas, que me entregó seguramente, me marco ahí porque la peluca de esa época eran bien distintas, me entregó seguramente muchos valores, estoy consciente de eso, pero no sé si me entregó demasiadas herramientas para la vida. Lo que sí fue muy importante que fui scout toda la vida, desde muy pequeño hasta los 26 años, participé de un movimiento scout que me entregó herramientas que no eran propias. Yo nunca fui líder, tenía 2 hermanos, pero muy mayores. Entonces, si bien tenía hermanos, era como si era hijo solo, vivía además en un barrio de gente muy adulta. Entonces, no tengo recuerdos de niño de estar jugando, sino usar mi imaginación para hacer maquetas. Mi mundo se movía en torno a hacer maquetas, donde construía ciudades, y es muy raro porque 50 años después me veo construyendo una gran ciudad que es el Bioparque, con las habilidades que la naturaleza en forma innata me entregó. Cuando tuve que decidir qué estudiar, decidí veterinaria, a pesar de que diseño habría sido quizás una buena opción, arquitectura, me cargaba las matemáticas. Bueno, privilegié mi amor por los animales y estudié medicina veterinaria. Era de grupos pequeños, nunca fui de grupos exaltados ni grandes, era una persona más bien introvertida, pero que el movimiento me había entregado elementos de liderazgo que, como digo, que me acompañaron en forma muy importante. Y esta mente loca siempre estaba pensando ideas, y cuando mis padres no me acompañaban en las ideas por las lucas, sonaba, digamos, hasta ahí llegaba mi emprendimiento. Entonces, muy tempranamente decidí separarme económicamente, digamos, tener alguna posibilidad de poder gestionar mis propias iniciativas, y la fotografía se transformó en un tremendo compañero. En esa época estaba Ray Schneider, una empresa alemana, hice todos los cursos de fotografía con talleres y todo lo demás, y me adelanté a los tiempos. En esa época, los más antiguos se acordarán que habían rollos de fotografía de 36 fotos, que uno tenía que sacar todas las fotos. Uno pensaba antes de apretar porque se iba consumiendo, esta cosa no era eterna. Y después, hasta tener una fotografía, podría pasar 1 o 2 meses, si uno terminaba luego el rollo, había que llevarla al laboratorio, tiras de prueba. Todo eso, en mi caso, se pasaba por alto. ¿Por qué? Porque sacaba la fotografía, trabajaba durante toda la noche en mi laboratorio, y el día siguiente tenía la posibilidad de vender estas fotografías absolutamente en un movimiento muy exaltado de mis compañeros de poder tener esas fotografías, lo que no era propio de la época. Hice una experiencia inolvidable con mi máquina fotográfica, y fue un compañero que me acompañó durante mucho tiempo. Me titulé como médico veterinario, y ese perro, que se llamaba Gocho, fue mi regalo de Navidad, el día de Navidad. Había soñado toda la vida con tener un perro San Bernardo, y gracias a ese perro descubrí a la Mujer Maravilla. Llegué al hogar, yo sabía que en Chile había en ese momento solo un criadero de San Bernardo, y gracias al perro y al tratar de conocer a los padres de mi perro, llego a esta familia extraordinaria que vivía en el campo, 6 chiquillas súper buenas mozas, y me terminé quedando con una de ellas. Fue una buena compra, no fue malo. Y ahí comenzamos un año después, pololeamos durante un año y empezamos a construir futuro. Tenemos 44 años de matrimonio, y creo que la esencia del éxito hoy día, el matrimonio es como incierto cuánto puede durar. Bueno, pudimos construir una ciudad sobre piedra firme. La fe era un elemento importante, pero el amor a la naturaleza y los animales también muy importante. Ella vivía en el campo, con una vida, yo era veterinario, ella vivía en el campo, su padre tenía este criadero extraordinario de San Bernardo, tenían vacas, conejos, la verdad que tenía una vida mucho más rural que la que yo tenía, una experiencia de vida muy marcada con la naturaleza. Yo, el movimiento Scout también me ayudó muchísimo. Una noche de luna junto a una fogata marca a las personas porque te lleva a lo esencial, a descubrir la maravilla de la naturaleza con el sonido de los pájaros, con el sonido del agua. Eso es extraordinario. Bueno, comenzamos nuestro proyecto de vida y empecé con mi primer emprendimiento en serio. Mi padre tenía una fábrica de cecina pequeña, pero importante. Él era proveedor de edificios muy importantes como el Sheraton, los Café Paula, muy conocidos en esa época, los restaurantes chinos, que había muy pocos. Era el proveedor de un producto de muy buena calidad.
Y ahí viene también la experiencia de cómo una familia que tenía un emprendimiento, una fábrica no tan importante, podía llegar a lugares relevantes, digamos, y marcar con la diferencia del producto de muy buena calidad, poder proveer a estos lugares que eran absolutamente emblemáticos. Y yo como médico veterinario me vi criando cerdo toda la vida, digamos, porque me imaginé que era parte de ser parte del negocio familiar, cosa que no me incomodaba en absoluto. Bueno, ahí empezó a nacer la familia, nació María José, que es médico veterinario. A todo esto no les conté que esta cosa se está mostrando en streaming, porque el pudor que les puede generar que tantas personas estén mirando su fotografía, yo creo que le generaría más de algún conflicto. Bueno, nació María José, ella es médico veterinario, se casó hace unos 15 años, es como hija mayor, digamos, una persona extremadamente estructurada, muy de procesos, de protocolos, y es la garante de que el bienestar de los animales, por la experiencia, está asegurado. Cada vez que ponemos en duda si el hacer una experiencia memorable para una persona donde estamos usando animales, es ella la que pone las normas y de alguna manera ayuda importantemente a que esta experiencia para los animales sea perfecta. Ella tiene 5 hijos, está viviendo hoy día en Canadá, es nuestra relacionadora pública internacional desde Canadá, pero ellos vuelven este año a Chile. Tuvimos un emprendimiento, tienen que ubicarse físicamente en lo que era la realidad de esta familia en el campo. Teníamos una hija, producíamos los tomates, las lechugas, teníamos fruta, porque vivíamos en el campo ya, en esta pequeña propiedad, 3 hectáreas a la orilla de la Panamericana Sur, donde está hoy día nuestro parque, y se nos ocurrió tener una vaca. A esta familia como que le faltaba glamour y había que tener una vaca para producir la propia leche. Y no compramos cualquier vaca, compramos a la suiza, que era una vaca de alta producción, inscrita. Llegó la primera lechada y había que sacar 40 litros de leche todos los días. ¿Qué hace uno con 40 litros de leche diarios? Yo creo que bañamos a la María José en más de una oportunidad con leche. Los vecinos estaban asegurados de la leche claramente y cuando nos recibían era un conflicto. Empezamos a hacer manjar. No sé si alguna, bueno, primero quesillo, que es más complicado porque es un producto súper perecible. Eran horas esperando que esta cuestión cuajara, después al otro día un producto perecible que había que llevar a La Vega para venderlo. Cuando nos pusimos un poco más creativos, nos pusimos a hacer manjar, que era revolver esa cosa por horas. Uno se queda pegado en las murallas de la cocina por lo que significaba todo este proceso. Y nos dimos cuenta que nos hicimos esclavos de una vaca. No podíamos salir de vacaciones, ¿quién se hacía cargo de la vaca? No podíamos llegar muy tarde porque como era de alta producción estaba con las ubres que reventaba. Y esta experiencia tan casera y tan básica en el fondo nos hizo darnos cuenta de la importancia de tomar buenas decisiones cuando uno se relaciona con el mundo animal. Era un ser vivo que dependía absolutamente de nosotros. Y ahí aprendimos esta lección. No nos sirvió de mucho porque ahora tenemos 2000 y seguimos con lo mismo, pero bueno, fueron nuestros inicios. Ahí nació Pablo. Pablo es diseñador gráfico, es parte de nuestro equipo, es nuestro Imagineer. Si Disney tiene Imagineer, nosotros tenemos el propio y es en casa. Junto con Francisco, otro de sus hermanos, fueron los primeros hace exactamente 12 años que hicieron un protocolo de atención al cliente que se llamaba Su Aventura, Nuestra Aventura. Y fue nuestro primer acercamiento al tema de la experiencia con personas que sabían que digamos, él, conocedor del tema de diseño, fue un tremendo aporte. Bueno, él se casó hace algunos años, 15, 16 años, y tiene 7 hermosos hijos. Bueno, junto con esto, en esa época, Buin era un lugar mucho más campestre de lo que es hoy día. Habíamos solamente 2 veterinarios, uno en el pueblo, yo a las afueras del pueblo, yo criando cerdos, pero la gente en el campo empezó a traerme animales chilenos dañados. Águilas, peucos, tiuques, zorros, quiques. Era como esta historia que uno encuentra un canastito en la puerta con un bebé. No, estos eran animales y era prácticamente día por medio que llegaba algún animal atropellado en la carretera, algunos que habían caído en trampas en la precordillera. Y comenzamos un centro de rescate. Fue de ensayo y error, yo no tenía habilidades prácticas para eso, tuve que aprender y recuperábamos y liberábamos todo lo que podíamos. El lugar se llamaba Parque Asís. Y aquí hubo una locura para la época, estamos hablando del año 86, hice un focus group con veterinarios para entender si hacer un cementerio de mascotas tenía lógica. Estáis locos, dijeron, te está calentando el cerebro el campo. ¿Quién va a ir a Buin a sepultar un animal en época que toda la gente tenía sus propios jardines y podían hacerlo en su casa, digamos? En 6 meses el lugar se llenó absolutamente y fue locura. Hoy día tenemos 30.000 animales sepultados desde este origen. Fuimos el primer cementerio de mascotas del país.
Y esto me permitió una cosa desde el punto de vista humano extraordinaria. En esa época era el señor Corales de esta institución, él hacía toda, cortaba los boletos, era veterinario, compraba la comida, qué sé yo. Y además atendía al cementerio. Entonces me permitió tener un contacto estrecho con las personas que llegaban muy dolidas por la muerte de una de sus mascotas. Para mí, memorable fue un día que veo una señora mayor que llega con algo en brazo y le digo, señora, ¿de qué se murió su gatito? No, me dice, esa es una gallina. Chuta, dije yo, una gallina. Uy, qué pena. Ella era costurera y su gallina la había acompañado toda su vida y era la que le entregaba los carretes de hilo cuando se le caían al suelo y me mostraba fotos de su gallina puesta en su hombro mientras ella veía las teleseries. Era importantísimo una gallina. Uno tiende a pensar que las gallinas como que no tienen mente, como que no son pensativas, como que son de tercera generación, en el fondo. Fue muy rico aprender a empatizar con el dolor de las personas acerca de los animales y poder ser un puente de ayuda en momentos especiales. Uno empieza a hacer estas experiencias de muchos sentimientos, muchas sensaciones en el fondo y poder ayudarlas en forma intensa. Bueno, les habrá llamado la atención la maleta. Yo tiendo a imaginarme que todas las cosas debieran contar su historia. Esta es una maleta que compré en el Persa. Cuando la vi en la calle tirada, me cautivó, la encontré linda y trato de imaginarme la cantidad de cosas que podría contarnos si pudiera hablar. Y el parque está lleno de cachureos, porque a cachureos no son antigüedades, son cachureos, y cada una de ellas cuentan parte de su historia. Uno de nuestros baños tiene una colección de muñecas de cera, ¿no? ¿Cómo se llaman las de porcelana? Y tenemos una colección en ese mismo baño de máquinas de escribir antiguas y de radio. Y es un lugar cuando llegan los paseos de tercera edad donde los monitores se vuelven locos porque los abuelitos no salen nunca más del baño. Y no es que tengan problemas físicos, están con problemas de que descubrieron algo que les hizo volver al pasado. Las abuelitas se acuerdan, yo vestía. Todo eso se transforma en un museo extraordinario que hace la experiencia especialmente de esta persona muy particular. Entonces las personas sí hablan de cosas. ¿Qué es esto? Un huevo de avestruz, ¿verdad? ¿Ustedes imaginan cuántos huevos de gallina caben aquí adentro? 24, está muy lento, ¿eh? 24. 24 es un huevazo, ¿ah? Y eso es el padre. Para no hacer la larga, podríamos haber jugado si ese es un macho o una hembra. Ese es un macho, es negro. Y la hembra es parda, tiene el color de la naturaleza. Aquí pasa algo bien especial. El macho es el lindo, ella no tiene ni un brillo. ¿Ah? Pero el macho es el que tiene que conquistar a las hembras. Pero hay una cosa que habla de la importancia de la cosa instintiva en la naturaleza. Este huevo, cuando lo tienen que incubar, lo hace el padre y la madre. El padre, que es negro, lo hace por la noche y no por el día. Uno tendría a pensar el macho en el día, los leones, es más grande, podría proteger de mejor modo los huevos. Pónganse con un chaleco negro al sol durante 10 horas. Se cuecen, podría huevos revueltos hacia la semana. Entonces las hembras, que son pardas, son las que se ponen, tienen el color de la naturaleza. En África los colores son colores pasto y la hembra tiene el color pasto. Y ambos hacen este proceso. ¿De qué nos habla eso? De que nosotros como seres humanos tenemos valores que son propios, tenemos un regalo increíble del Creador que nos entrega talentos que son absolutamente distintos. Aquí no vemos dos personas con los mismos talentos. Cuando esta charla la llevo a empresarios, les digo, pucha, tienen que ver cuáles son sus habilidades, en el fondo, cuando uno es malo para algo, trata de hacerlo mejor con harto esfuerzo, pero cuando haga algo bueno para algo y le pone corazón y gana, se transforma en algo superlativo. Lo mismo pasa con nuestras experiencias, cuando nuestras empresas no están, tienen una característica que les son muy propias, digamos, trabajar cosas de la experiencia que no son propias de esta, se hace difícil. Conozcámonos profundamente como seres humanos y también como empresa para dar en el clavo de que lo que realmente vale la pena poner el foco y el esfuerzo. ¿Ya? Sigamos. Bueno, ahí nació Francisco. Francisco es médico. Él se casó. Bueno, verán que la locación de los matrimonios son todos en el zoológico. Ahí no hay costos adicionales. Bueno, él tuvo una experiencia de vida que marcó a toda la familia, en realidad, de forma muy importante. Él, recién titulado como médico, se fue a la India. Quería hacer una experiencia sanadora y se fue a la India a trabajar al hospital de Calcuta, donde están las Hermanas de la Caridad atendiendo personas. A los días de llegado le digo, ¿cómo vas?
él iba con un ímpetu de salvar vidas. Me dijo, estoy lavando ropa de indigentes y estoy limpiando pisos y estoy feliz. Eso es lo que hacen en Calcuta. La experiencia de las personas que llegan al hospital de Calcuta es a morir en forma digna. Las monjas recorren a indigentes y moribundos para darles una muerte digna. Y él como médico no salvó ninguna vida, solo acompañó a los que lo estaban pasando mal. Volvió con 20 kilos menos y había sido un muy buen estudiante, había tenido la posibilidad de trabajar en la clínica, una clínica importante. Él cuando volvió sintió que no era su lugar y se fue a Calbuco y estuvo 4 años en un hospital muy pobre cerca de Puerto Montt, que me acordaba mucho con la presentación de Carlos porque hizo lo que Carlos hace en España. Transformó este hospital en un hospital humano que recibió un premio nacional porque transformó la forma de hacer medicina, por lo que había sido su experiencia con los pobres, con los más pobres en la India. Y no bastó con eso. Hizo después, ahí está, él está viviendo en este minuto, vuelve ahora en julio, durante 2 años con sus 4 hijos, con 3 hijos, está viviendo en Canadá, haciendo un postítulo sobre trasplante de hígado y creo que va a ser una persona que en Chile va a dar mucho que hablar sobre lo que él hace. Pero hizo además la Fundación Salud Calle. Los invito a googlearla y a apoyarla. Lo mismo que hacía en la India, sintió en Chile, no tenemos la pobreza que tenemos en la India, pero tenemos indigentes que lo pasan mal y hay una fundación que se preocupa de su salud. Esas historias de vida marcan obviamente a todos nosotros y a nuestro propósito también como institución. En esa época Buin era un lugar muy turístico, estoy hablando de hace 20 años atrás. No, la carretera no estaba cerrada, estaba abierta y cada uno bajaba las veces que quería después del puente Maipo. Iba a ver perros, iba a comprar mermelada, iba a comprar sandía, había un tuticuante de alternativa. Y justo donde estábamos nosotros no pasaba nada, pues no íbamos a echar los chanchos ni un brillo. Y se me ocurrió, lo primero, fue invitar a mis suegros a poner una muestra de perros que cautivó y vi que la gente paraba con mucho entusiasmo a ver los perros San Bernardo, además los únicos que habían en el país. Y dije, bueno, ¿cómo podemos hacer algo más? Y dije, a ver, ¿qué elementos tenemos? Tenía 6 cuñadas buenas mozas, tenía ropa alemana que nos había llegado de casualidad por unas monjitas que recibían ropa de Alemania, de estos fardos de ropa, y la ropa típica la guardaban, porque dije, no vamos a disfrazar a los pobres con ropa alemana. Tenían una mezcla de ropa increíble. Teníamos los San Bernardo, una raza típica suiza. Le pusimos olería a la música y nos transformamos en la familia von Strapp. Pura sangre española, pero ahí estábamos nosotros. Más de alguien nos preguntaba qué zonas de Alemania son. No, ninguna, esto es un cuento. ¿Qué hacía la diferencia? Hacíamos toda la pega. Mis cuñadas y yo atendíamos las mesas, mi mujer Paula estaba en la cocina preparando el sándwich, mi hermana que está ahí hacía los cúgenes, tenía una mano increíble para hacer cúgenes. Y de un lugar que tenía 4 mesas, a las 3 semanas ya tenía 6 y terminamos después de un año con un proyecto increíble. Salíamos incluso en algunas revistas típicas, estas donde mostraban las picadas de las cosas novedosas, pequeñas, digamos, del país, y ahí estábamos nosotros, con un producto gourmet, bien atendido, con un precio justo. Nos fue increíble, fue nuestra primera experiencia en turismo sustentable. Nos fue increíble hasta un momento en que creció tanto que sentimos que estábamos perdiendo parte de lo que había sido la cultura y la esencia que nos había llevado a esto y decidimos cerrar el lugar. Estuvimos durante muchos años sin este servicio hasta que conseguimos un muy buen equipo, digamos, que armó un proyecto distinto. No era el Café Los Alpes, que fue un proyecto absolutamente familiar. Bueno, aquí les muestro solo para que sepan que así como el criadero cerdo iba creciendo, los animales que llegaban cada vez éramos más eficientes para recuperarlo, pero no nos faltaba la posibilidad de hacerle cera, digamos. De repente empecé a producir frambuesa, un producto súper delicado, muy requerido en el país. Venían del sur, en esa época no habían frambuesas congeladas, había que comprarlas en fresco. Y me dediqué a plantar frambuesa como loco, en el fondo. Y empecé la primera cosecha, 400 kilos de frambuesa todos los días, y no tenía la capacidad para congelarlas ni para cuidarlas. Me fue como el forro, las perdí todas. Después, acuérdense, los más antiguos, los conejos angora. Todo el mundo producía conejos angora. Subí a este barco 3 veterinarios más porque necesitábamos las lucas, necesitábamos el conocimiento para producir conejos angora. Cuando partimos el proyecto pagaban, no sé, $1 por el pelo. Después de un año, cuando llegamos con las bolsas inmaculadas de pelo increíble, pagaban 30 centavos. No fue como el forro. Dice que el zorro tiene una capacidad increíble de cuando tiene una mala experiencia, cuando se cae en un hoyo, cuando hay una gran piedra en su recorrido, nunca va a volver a hacer ese sendero.
Nosotros como seres humanos tenemos una capacidad increíble para pisar el mismo piedra, el mismo lugar eternamente. Y en experiencia muchas veces nos pasa lo mismo. Insistimos sobre cosas que nos están pegando, que no están funcionando, y ahí estamos para seguir adelante. Bueno, ahí nació Esteban. Esteban se acaba de asomar por ahí. Él también es médico veterinario. Él tiene, yo siempre digo, yo partí esta locura a los 26 años con el zoológico. Mis hijos partieron el día 0. Su pieza, tradicionalmente, mientras vivía en la casa, era el lugar donde ninguno de sus hermanos podía entrar. Porque siempre había un puma, había un zorro, un quique, cualquier cosa, el olor y todo lo se los encargo, digamos. Pero fue siempre el criador y el nodrizo de todo lo que ahí criaba, y tiene una habilidad hoy día extraordinaria. Él hace todos nuestros eventos educativos, es capaz. Pensamos en hacer volar a animales aquí, pero dijimos va a ser muy extremo, así que dejémoslo, solo mostrémoslo. Pero podríamos haberlo hecho perfectamente porque tiene toda la habilidad para hacerlo. Bueno, él se casó hace algunos años y tiene 3 hermosas niñas. Muy pronto nació Estíbaliz. Estíbaliz es enfermera. Ella se casó también hace algunos años. Y solo para retratar lo que es ella, en el fondo, nos pasó, después que trabajaba en la Católica, en las salas de cirugía de alta complejidad, y en una oportunidad llegó una señora muy mayor al parque porque quería conocer a los padres de Estíbaliz. Chuta, dije, aquí tiene que haber algo, digamos, que raro. ¿Ah? Y la señora se acerca y nos cuenta su historia de vida. Ella vivía en Buin, era una persona muy sola, con muy pocos círculos que la acompañaban, un par de viejitas que alguna vez la fueron a ver, y su cirugía era compleja. Ella no sabía si iba a salir bien de esta aventura. Y dice que cuando hizo todo el proceso, digamos, la operaron, y cuando despertó de la operación, lo primero que pensó es que había llegado al cielo. ¿Por qué, le digo? Porque había un ángel esperándome, Estíbaliz. Eso habla de una mujer con un carisma, con una cercanía a su ser humano. Me acuerdo de Carlos, de lo que significa la importancia de esa conexión, de esa empatía con una persona que lo está pasando mal. Y hoy día es parte de nuestro departamento de personas. Ella tiene 5 hermosos hijos. El último acaba de nacer hace muy poco. Bueno, aquí pasó algo espectacular. Este centro, que había crecido de forma absolutamente inconsistente, no estructurada, era casi un hobby familiar, el Servicio Agrícola Ganadero nos entrega reconocimiento oficial. Y lejos de ser una buena noticia, se transforma en muy mala noticia, porque el servicio se da cuenta que había un lugar donde dejar animales. Y empezaron a llegar los primeros leones de circo, incautados, todos los animales incautados por tráfico. Y de haber tenido una cosa pequeñita, con especies chilenas, todas dañadas, que no podíamos liberar, empieza una bola de nieve gigantesca. Y aquí viene lo peor de esta historia, que es que terminé con la producción porcina. ¿En qué me equivoqué? No me equivoqué en nada. Apareció Super Cerdo, no pude contra un monstruo, y después de un año tuve que vender más de 1000 animales, llevarlos a feria, lo que fue del terror para el mercado, porque en el fondo fue una sobreoferta que hizo que el precio fuera a las pailas, y ahí estaba yo detrás de esta evidencia. No les voy a decir que amaba a esta empresa en ese minuto, en el fondo, pero me doy cuenta cómo la vida muchas veces nos da alternativas. Este minuto para mí fue que se cerraran las puertas con una familia grande, digamos, me quedé sin pega. Capitalicé 14 años de trabajo muy mal y me quedé buscando pega, digamos, me transformé nuevamente en veterinario puerta a puerta, cosa que había dejado de hacer, con la sensación de que en algún minuto algo se iba a presentar para ver cuál era la alternativa de vida, y a pesar de eso, la familia siguió creciendo. Bueno, ahí llegó la Montserrat. Ella también se casó hace unos 3-4 años, está esperando su segundo hijo, y ella tiene una experiencia también extraordinaria. Ella es parvularia, y junto al Bioparque Windsor tenemos el Jardín Infantil Masai. Masai es un experimento que parte en Inglaterra, que hicimos propio, donde los niños, si bien tienen un par de salas de clase, no la ocupan nunca. Yo creo que dejan la mochila en la mañana y sería. Porque todo su recorrido en el día es buscar caracoles, hacer crianza de cosas raras, digamos. Cuando llueve están embarrados hasta el cogote, porque tienen las herramientas para hacerlo. Y hoy día nos hemos dado cuenta cómo estos niños, que ya tenemos varias generaciones de niños que están llegando a los colegios del lugar, tienen la marca Masai. Los colegios, cuando llegan estos niños, son niños Masai. ¿Qué hace la diferencia? Ese contacto estrecho, táctil, de experiencia de vida con la naturaleza, que los hace niños distintos. Y estamos muy contentos con este gran proyecto. Bueno, seguíamos con esto, se había acabado el tema de los cerdos, y aquí viene la primera pantallita. En el año 95, 1 o 2 años después,
El SAC hace un encuentro de zoológico. Nosotros no éramos zoológicos, éramos un centro de rescate. Nos enteramos recién ahí que éramos el primer centro de rescate del país. Hasta el año 92 no había ninguna institución que recibiera animales como nosotros lo hacíamos. Y en el año 95 nos enteramos que éramos el zoológico privado más importante del país. ¡Wow! ¿Qué es esto? Era un wow, recontra wow. Porque imaginábamos el zoológico de Santiago, obviamente más grande que nosotros, pero siempre imaginábamos que habían otras alternativas en el mercado tan importantes como la que nuestra, y la verdad es que no era así. Y ahí empezamos recién a darle vuelta a lo que venía. Bueno, ahí nació Lorenzo. Lorenzo es el primer matemático de esta familia. Él también se casó hace un par de años. Él hoy día es estamos rearmando todo el organigrama del parque, y él está haciendo hoy día un papel como gerente general, es un director ejecutivo, estamos a la búsqueda de un nuevo gerente general. Bueno, es el ingeniero civil y ha hecho una extraordinaria labor en una familia, como digo, donde los números no significan gran cosa. Su señora está por tener su segundo hijo. Esto fue increíble. Participamos por primera vez de un encuentro de zoológicos en México, una asociación que estaba recién partiendo, tenía 3, 4 años, y tuvimos la experiencia increíble y marcadora que cambió el rumbo en nuestras vidas de estar durante 20 días, yo siempre hablo del secuestro mexicano, porque el encuentro nunca se hizo así de largo más. Era un encuentro hecho a la medida de nuestros requerimientos. Fuimos con Paula, que vio toda la parte de educación, yo toda la parte veterinaria, y además fuimos elegidos el zoológico como el zoológico con más proyección para Latinoamérica, cuando éramos nada. Eso es marketing. Nos vendimos bien y generamos entusiasmo en las personas. Ahí estaban representados los 14 zoológicos más importantes de Latinoamérica en ese minuto. 10 años después la asociación había crecido muchísimo, mismo lugar en African Safari en México, y ya uno de mis hijos está siendo parte de esta gran aventura. Tuvimos la suerte de ir a Disney en más de una oportunidad. Había un ejecutivo en Disney muy importante, un biólogo, que trabajaba con todo lo que son los animales, con toda la alimentación de los animales, lo que nos permitió que cada vez que fuimos pudimos ver las bambalinas que nadie conoce. Conocer el subterráneo que efectivamente existe, los personajes sin cabeza, saber quién estaba detrás de Mickey Mouse. Fue increíble conocer los recintos de los animales extraordinarios. Y volvemos convencidos de que podríamos soñar. Yo creo que soñar es gratis. Muchas veces tenemos sueños absolutamente cortoplacistas que conseguimos y quedamos nuevamente pensando, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? Nuestro sueño es transformarnos en el Disney de Latinoamérica. ¿Por qué no? Cada paso que vamos dando sentimos que de alguna manera nos vamos acercando a este gran sueño. La empresa Disney, hay un montón de cosas con las que no comulgamos en absoluto, ¿verdad? Pero no conozco ninguna institución que genere experiencias de vida tan marcadoras como lo hace Disney, y ese es nuestro camino, digamos, ¿no? el que marca nuestro quehacer. En el año 98, el Parque Asís, que era el centro de rescate, es abordado por una empresa Ventus, que era muy importante en el mercado nacional de marketing, cosa que yo no manejaba en absoluta. Empezaron a trabajar ad honorem para nosotros. Y su primera propuesta fue cambiarle el nombre al lugar. Dije, ¿pero cómo le vamos a cambiar el lugar si todo el mundo lo conoce por el Parque Asís? Aparte que tiene que ver con San Francisco, Windsor, me suena hasta Tarrasca, decía, un pueblo chico que no conoce nadie. Bueno, la verdad es que ahí aprendí que cuando uno está asesorado por personas que saben más de uno de eso, en ese caso de marketing, me dejé llevar digamos, por la iniciativa. Insistí que abajo pusieran marca así, la sangre española salió ahí a relucir al tiro. Y fue una súper decisión. Es un nombre que dice de un zoológico que está en Buin. Fácil. Miren cómo ha ido mutando la marca. Es la misma marca que ha ido cambiando en forma importante. Se fue simplificando, se fue limpiando. Fue un tigre Teodoro que era joven, que se fue transformando en un ejemplar adulto. Y aquí hay un vuelco genial, digamos, que es la transformación a Bioparque. Nuestras experiencias también tienen esa mutuación. O sea, yo creo que deberíamos tener en esencia, y lo han comentado los otros charlistas, cosas que van marcando, que van cementando lo que es la experiencia de una marca, pero que va mutando y se va transformando. ¿Qué hace la diferencia entre un bioparque y un zoológico? Que el bioparque se preocupa de ecosistemas. Nos dimos cuenta que por 40 años habíamos dedicado nuestra vida a proteger especies, a educar sobre ellas, a reproducir especies que no reproduce nadie en Latinoamérica. Y hoy día nos dimos cuenta que hay plantas que están en vía de extinción, que se trafican cactus a Europa en forma increíble, especies endémicas chilenas. Entonces hoy día nuestro propósito es distinto, lo ampliamos. Tiene que ver con cuidar ecosistemas y muy particularmente al hombre como el gran ejemplar, digamos, del ecosistema.
Bueno, ahí nació el Dr. So. Algunos más antiguos se acordarán de esto. Este era un programa de televisión en Mega los días sábados por la mañana, en vivo, en directo. El Kiwi era el animador y habían animales, personas vestidas de animales. Me invitaron a un programa, pero me dijeron tenés que ir con un animal interesante. Fui con un puma que habíamos creado con mamadera, extremadamente manso. Fue tal la locura que generó este puma en el estudio que duré 2 años en el programa. Y eso me permitió hacer cosas que yo no sabía hacer, que es la entretención, la eduentretención, educar en forma entretenida. Yo llevaba avestruces al estudio pequeña y hacíamos huevos revueltos, ahí, viste, presencia de todo el mundo. Entonces pudimos chasconearnos un poco y generar este personaje que empieza a ser a partir de ese entonces parte importante de la marca. Bueno, de ahí me vestí de esta forma y esta es parte de mi pellejo, ya no hay forma de sacármelo de fondo. Y parte allí. Y el nombre viene el momento de que estoy entrando al estudio, alguien dice, oye, el nombre es muy complicado, así que pongámosle un nombre de fantasía. Podría haberme llamado Jim de la Selva, afortunadamente es Dr. So. Había una estación de trenes al frente, o sea, no había una estación, veíamos pasar todos los días los trenes y empecé a perseguir al gerente de turno de ferrocarriles. Queríamos sumarle a la experiencia de nuestros visitantes viajar en tren. Cuando inauguraron el sistema de tren con mis hijos, nos fuimos hasta Rancagua y parábamos en todas las estaciones y comíamos cocaví. Hicimos un día increíble, solo por andar en tren que no lo habíamos hecho nunca. Los gerentes no me pescaban ni en bajada, digamos, no, cero posibilidad. Hasta que uno tomó sentido en esto, le dije, oye, los fines de semana no transita nadie, la semana el tren lleno hasta Rancagua, ¿por qué no? Podríamos ser una buena opción. Entonces, ok, yo construyo, o sea, yo paro, pero ustedes construyen. Nos demoramos 1 año y tenemos una estación extraordinaria. Pasaron 7 largos años sin hijos, no sé lo que pasó, no fue premeditado. Y ahí nació Diego. Diego él acaba de titularse ingeniero comercial, tiene que trabajar 2 años fuera de la empresa antes de ser parte de nuestro equipo. ¿Qué es eso? Eso les va a costar un poco más, me tinca. Pero ¿hay alguien que sepa? Australia, emu. Avestruces en África, emu en Australia, ñandú en Chile. Y esto no es un huevo, no es una partajás, no es una piedra, no es una cerámica. Es un huevo de emu. Lo que habla de que la naturaleza nos muestra de forma muy concreta que hay diversidad, que hay huevos de todos los tamaños, de todos los colores, pero esto para el récord Guinness es el huevo más distinto de la naturaleza. Nosotros como sociedad, o como miembros de esta comunidad incluso, somos todos distintos, con experiencias de vida, con experiencias familiares completamente distintas. Pero muchas veces como sociedad empezamos a perder esa identidad. No hay nada peor que verlo, que estamos vestidos todos en tonos más o menos parecidos, digamos. Nadie aquí irrumpe con un color calipso o un verde llamativo. En el tema de los valores empezamos a perder valores que son tradicionales porque son lateros, porque complican. Creo que empezamos a perder la identidad como seres humanos que nos hace muchas veces distintos. Y pasa también con las empresas, que empiezan a perder esta cosa diferenciadora, que es rica, que hace la gran diferencia. Y aquí una reflexión de un santo joven que dice que todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Nuestras marcas no pueden ser una fotocopia de otras. Podemos copiar cosas, lo hemos hecho nosotros hasta la eternidad, digamos, pero dándole un sello y un carisma que lo hace propio. Ahí nació la Magdalena, cómo dejar al pobre cabro solo, ya sabíamos lo que era criarse solo. La Magdalena es una estudiante universitaria y estudia terapia ocupacional, hablando también de una mujer que busca el bienestar de las personas. Cuando empezamos a buscar elementos diferenciadores para esta marca, las ISO estaban recién entrando en el país y había solo un zoológico en el mundo ISO. Y esto fue una propuesta con nuestros trabajadores. Si somos los segundos en el mundo, tenemos fiesta. La tuvimos y fue en grande. Y esto nos abrió la mente de que podíamos conseguir cosas mundiales. Siendo un pequeño zoológico en el extremo del mundo, podíamos tener connotación internacional. Y eso nos ayudó profundamente en lo que era la búsqueda, la satisfacción del cliente y la mejora continua. De ahí parte ya un propósito mucho más estructurado, donde la experiencia se transforma en algo importante. ¿Qué somos hoy día? Tenemos 27 hectáreas, de las cuales tenemos solo 15 construidas, 950.000 visitantes al año, 280 especies, Zoológico Santiago tiene 160 para que hagan una relación, y solo 4 hectáreas. Somos un lugar muy reconocido a nivel internacional. Nuestros colaboradores son nuestros guardaparques, son 410 funcionarios, que son los que entregan nuestro mensaje. Lo han dicho reiteradamente los expositores anteriores. Si estos 410 guardaparques no están interiorizados, no están motivados en lo que es nuestro mensaje, es tiempo perdido. Ahí están ellos, muy disponibles para hacer con su sonrisa, con su amabilidad, una experiencia distinta.
No voy a decir lo que son las empresas B, ustedes lo saben, lo tenemos marcado a fuego en nuestro uniforme. Somos una empresa que no tiene el lucro como único objetivo, sino el tema social y medioambiental puesto a fuego en nuestro cuerpo. Y junto con el movimiento B, hace 10 años atrás, partimos repensando nuestro propósito. Esto fue un trabajo de meses. Estuvimos prácticamente 2 meses trabajando con todo nuestro equipo para llegar a un propósito que hiciera sentido a todos nosotros. Y era que vivimos para conservar la naturaleza y dejar nuestro mundo mejor. El Juntos viene con la transformación al bioparque. Nos dimos cuenta, después de partir con este nuevo emprendimiento que es este bioparque, que de alguna manera habíamos hecho propio esto de ser mejoradores del mundo y estábamos dejando afuera a todos los que eran parte de nuestra concurrencia, las personas que nos visitaban. Y hoy día nuestro propósito habla de que tenemos que convencer a muchos de que tenemos que ser garantes de dejar el mundo mejor. Las empresas que no apoyan, que no existen, digamos, para muchos, y hemos trabajado durante prácticamente años, llevamos más de 10 años trabajando en hospitales a través de la Fundación Buinso, donde llevamos simplemente bienestar a los niños. Vamos al Sename, vamos a la Fundación Las Rosas, hemos trabajado con niños con cáncer, con niños con problemas psiquiátricos, donde los animales son increíbles, son los que entregan satisfacción, distracción. Los niños con cáncer que sabían que el día jueves iban a ir los animales, sabían que había una situación compleja, pero estaban los animales en la antesala esperándolos, acompañándolos, y eso marcó la diferencia de la vida de muchas personas. Vamos con nuestros voluntarios a contar cuentos a los colegios de WIN, haciendo experiencias memorables, nos disfrazamos, nos chasconeamos y hacemos una labor social, creo, muy importante. Y ahí nació Joaquín, ya perdieron la cuenta, yo creo. ¿Cuántos van? No saben. Bueno, Joaquín es el más chico de esta familia, él acaba de ingresar a medicina veterinaria, tengo 2 yernos veterinarios además, como verán somos una familia bien monotemática. Esa foto es en Asís, un lugar que para la familia es increíble, memorable. Ganamos hace ya varios años, en 2018, el reconocimiento de ser el primer zoológico con los más altos estándares. Xcaret, muy conocido en Cancún, México, y African Safari, este zoológico que fue parte de nuestra iniciación, somos las 3 instituciones que hemos logrado a nivel internacional tener los más altos estándares en seguridad, en atención al cliente, en bienestar animal, bueno, todo lo que significan estas certificaciones. Hace un año, después de 5 años, tuvimos que volver a recertificar y nuevamente con más altos estándares y con las mismas 3 instituciones. Y hoy día, después de tantos años, empezamos a cosechar lo que hemos sembrado durante tanto tiempo. Estos son los resultados de Better Brand, una empresa que ve marca ciudadana. En el 2024 participamos por primera vez en el conjunto de casi 400 empresas que son evaluadas y fuimos los ganadores a nivel nacional, cosa que nos sorprendió muchísimo. También CADEM, también hace estudio de marca ciudadana, nos ha llevado ya en 6 oportunidades a ser líderes como en entretención familiar. Nos llenaba de orgullo que nuestra empresa fuera entretenida, pero la verdad es que no nos llenaba completamente el corazón hasta que conseguimos saber que además éramos la empresa que conectaba en forma más positiva a los visitantes. En un cuarto lugar, no hay emociones más simpáticas que Sun en Column, 2 marcas tan importantes, y estar en este grupo nos resultó relevante. También acabamos de recibir el reconocimiento de no solo ser educativo, no solo ser entretenido, sino además educativo, y eso sí nos llena el alma. Bueno, si nacimos distintos a cualquier zoológico y si nuestra historia es distinta a cualquier otro, no podemos ser cualquier zoológico. Somos más y estamos en ese proceso de búsqueda. Nada más espectacular que nuestras aventuras nocturnas que les muestro en este video. ¿Cómo parte esta locura de abrir un zoológico por la noche? Partimos primero alargando el horario. A las 7 de la tarde estábamos cerrando el zoológico en el momento más espectacular para quedarse. No hacía calor, los animales estaban súper disponibles. Bueno, alargamos hasta las 8. Cuando alargamos hasta las 9 ya empezaba a oscurecerse, había que poner luces a esta cosa y fuimos sumando luces. Llenábamos los árboles de lucecitas. Cuando lo alargamos hasta las 10 había que sumar un espectáculo y partimos con cosas muy simples, con juegos de tambores, con capoeira, cosas muy simplonas en distintas partes del parque. Ya cuando empezamos a abrir hasta las 12 de la noche había que hacer un proyecto absolutamente producido, con una puesta en escena espectacular, y esto se ha transformado en nuestro producto más Disney. Yo me emociono, la verdad, cada
inicio de temporada, esto es solo en enero, los viernes y sábados de enero, cuando exponemos la primera presentación por la noche, de sentir que me siento traslocado del lugar con una puesta en escena maravillosa y memorable. Este año se me acercó en medio de esta temporada, un día por la noche, un lugar más bien oscuro, un señor muy grande que me intimidó porque vi que venía directamente hacia mí. Y dije, aquí viene algo. Se acercó y me dijo, ¿usted es el director? Sí. Y me pregunta, ¿qué se siente hacer feliz a tantas personas? Eso me llenó el alma y la verdad que fue mi momento wow. Hacemos momentos wow para miles de personas, tenemos 4.000 personas cada noche y ese fue mi momento especial. Este año, bueno, el próximo año, Benicanta fue este verano, que fue genial. Fue un producto muy para niños, en realidad siempre eran productos. Y se nos están acabando las temáticas, hemos pasado por todas las temáticas de Disney, así que para el próximo año ahí estamos tratando de reinventarnos. Los invitamos, es realmente una noche espectacular. Bueno, han habido zoológicos que han hecho lo mismo después que nosotros, quiero pensar que nos copiaron, pero no lo sé. Parte del programa de apadrinamiento. Viene una historia que nos marca profundamente, que es la crisis social. Estuvimos durante 3 meses sin niños. En octubre, noviembre y diciembre tenemos 150.000 niños que nos visitan, que no nos visitaron. No tuvimos fiestas de Navidad, 28 empresas contratadas que no llegaron. Enero y febrero, que teníamos mucho público de provincia, tradicionalmente no llegó nadie, que venía a Santiago en un momento de locura. Y después de eso parte la pandemia. Estuvimos durante 345 días con nuestro parque cerrado y, bueno, y con una situación económica ya muy debilitada a marzo, hizo que tuviéramos que... Escuchate. Económica está viviendo el Buin Zoo luego del retorno de la comuna de Buin y bueno, de todas las comunas de la región metropolitana a cuarentena total. Ya no podrán recibir visitantes y esta nueva realidad los deja al borde de la quiebra. Bueno, eso fue así cuando partimos con todo esto después de 3 meses en que nos quedamos con cero, porque todos nuestros recursos se fueron en los primeros 3 meses. ¿Qué hacemos? Lo primero fue comunicar nuestra situación y empezamos en las redes sociales tímidamente con equipos pobre y medio, porque no teníamos micrófono, los teléfonos eran muy rasca, pero a pesar de eso vimos que había un público que estaba muy atento a lo que pasaba con nosotros. Tuvimos live de 1 hora con 1.000 personas mirándonos, yo no sé si eran tan entretenidos, la gente estaba aburrida además, pero increíble. Generamos una fidelización, una empatía con nuestra problemática que nos ayudó muchísimo en ese momento. La comunicación fue muy importante. Bueno, esto con un poco de fe se pasa un poco mejor. La verdad es que un milagro sucede cuando cambias lágrimas por oración y miedo con fe. Lo pasamos pésimo, pero nunca tuvimos la sensación de que esto iba a ser nuestra etapa final. Teníamos la fe que si el Creador nos había puesto en esta misión era porque en algún minuto nos iba a dar alternativas para salir adelante. Y esta fue. Un año después, esto fue julio del 2021, con un año el parque completamente cerrado, manejándonos con donaciones, con una situación muy compleja, un influencer que nunca terminamos de saber quién es, seguramente con muchas redes en el fondo, sube un día viernes un comunicado donde habla de que esta institución ya no es una institución privada, es una institución de la población, de las personas de fondo, y convoca a que hagan aporte de 2.500 pesos, y tuvimos en 3 días 220.000 aportes. 220.000 personas estuvieron disponibles para hacer aporte a nuestra institución y ahí partió definitivamente nuestra campaña de apadrinamiento que llegó a juntar 360.000 colaboradores, personas, muchas de ellas que nunca nos habían visitado. Hicimos un estudio de quién era el que estaba detrás del apadrinamiento y un 20% eran personas que nunca siquiera nos habían visitado, pero que sabían de nuestra misión. Los bancos nos ayudaron en forma muy importante. Y empezamos a recrear historias memorables. La naturaleza es experiencia per se. Las personas que dicen yo ya fui al Buin Zoo, no necesito ir, no saben que hay animales tan interesantes como estos que hacen la diferencia de una y otra visita. La naturaleza muta, un día por la mañana es distinto a visitar un parque por la tarde. Y estos animales con esos colores cautivan a las personas y hacen de estos momentos memorables. Pero este guacamayo, y por qué eso lo traigo, para que ustedes pudieran sentir en el fondo y poder entender lo que pasó con él, tiene ahora que ver con esto. Ella, no vamos a nombrar su nombre, pero Tania nos mandó la historia de una familia que nos visitó en una oportunidad. La señora Mercedes
estaba con un cáncer muy avanzado y sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Y la familia decidió juntar a los hijos, a los nietos, a los vecinos, y fue un tremendo grupo a visitar el parque. La hija nos cuenta en esta historia que la mamá le ofrecieron la posibilidad de usar una silla de ruedas, pero quiso caminar, se lo comió todo, lo miró todo, se rió con todo, y con los guacamayos en uno de los espectáculos educativos que hacemos, se maravilló hasta el punto de que le pide a uno de sus hijos que le compre un guacamayo. La señora, días después de este paseo, fallece de cáncer. Pero esa foto, que es memorable para toda la familia, les recuerda de un momento vivido en intensidad, en momentos de despedida. Y este ser inanimado, digamos, fue importante en esta historia de vida, hasta el punto que ella pide ser sepultada con su guacamayo. Esto lo usamos en forma importante en nuestras capacitaciones de nuestro personal. Es una buena muestra de lo que podemos conseguir a través de entregar con corazón un servicio alegre, bueno, todo lo que sabemos de lo que significa una buena experiencia. Bueno, ¿por qué las personas nos siguen en locuras como visitas nocturnas? ¿Por qué nos salvaron en tiempo de pandemia? ¿Por qué cuentan historias tan personales? Es porque la experiencia lo es todo. Y la experiencia continúa. Estamos por inaugurar en 2 semanas más Caribou. Caribou es un restaurante con inspiración africana, es una estación de trenes abandonada en medio de África, donde los animales y la vegetación irrumpió, y un explorador decide volver a dar vida, y estamos por reinaugurar este lugar, que es un lugar emblemático con una experiencia, creo, única en el país. Y para terminar, quiero mostrarles mi mejor emprendimiento, el grupo que me ayuda a seguir adelante con todo lo que son estas experiencias, que es mi familia. Ahí están todos ellos, son 10 hijos. Esta es una foto de hace 15 años, cuando María José, la mayor, se casaba y iba a ingresar un nuevo miembro a la familia, y decidimos hacer una experiencia de vida familiar, casi de despedida. Junto con eso empiezan a llegar los nietos, tenemos 26 nietos, viene el 27º en camino. Con Paula hace 44 años partimos siendo 2, hoy día tenemos una familia de 46. Hay un ejemplo multiplicador de vida. El Bioparque Winsor es refugio de vida y somos ejemplo de ello. Y para terminar, quiero contarles un episodio de la Madre Teresa, que en un episodio de su vida es abordada por un periodista que es muy mala onda. Le comenta: Madre Teresa, lo que ustedes hacen ¿no le parece que es poca cosa? Es como una gota de agua en el mar, como diciendo, hay tantos requerimientos físicos, médicos en la India, de salvar vidas, digamos, que estar preocupada de los indigentes, moribundos, le parecía poca cosa. Y la Madre Teresa, en forma muy sabia y santa, le responde: efectivamente, lo que hacemos es como una gota de agua en el mar, pero si no lo hiciéramos al mar, le faltaría una gota. Es la sensación que tenemos a través del bioparque. No estamos cambiando el mundo, no estamos haciendo que la aguja del bienestar de las personas cambie demasiado, pero acá somos muchos, que sumando gota con gota podemos hacer la diferencia para dejar este mundo en mejores condiciones que cuando ingresamos a él. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Un aplauso más grande para Ignacio.